Confirmen, confirmen por favor para empezar una vez. Ya estamos listos para empezar, chicos. Ya. Ya, chicos, estamos listos, empezamos ya. Una vez más, seguimos resolviendo algunas preguntas del recientado médico del 2020, ya. Y previo a la resolución de preguntas del recientado, siempre te coloco preguntas de otros tipos de exámenes, ¿no? Que han venido y que se relacionan con las preguntas que ya hemos desarrollado con anterioridad. Por ejemplo, esta pregunta que ha venido del recientado del 2019, del grupo B, ya que en su debido momento seguro lo van a desarrollar con más detenimiento, vino la siguiente, ¿no? Nos dijeron qué antibióticos pueden generar disfunción vestibular y auditiva. En pocas palabras nos están diciendo qué antibióticos puede generar disfunción vestibular y coclear, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Entonces, cuando nosotros revisamos la pregunta número 36, que ya lo hemos revisado a detalle, cuando revisamos sepsis neonatal, ahí hablamos un poquito de aminoglucósidos, ¿no? Y los aminoglucósidos son antibióticos que justamente se usan para el tratamiento del sepsis neonatal. Recuerda que el tratamiento base o el tratamiento empírico que se usa para pacientes con sepsis neonatal temprana o precoz, lo que siempre han preguntado, ¿cuál era? Era ampicilina más un aminoglucósido. ¿Qué tipo de aminoglucósidos eran o cuál de los aminoglucósidos? La literatura, recuerdas que te dije en esa pregunta 36, te dije habían dos, ¿no? O bien puedes usar amicacina o bien puedes usar gentamicina, ¿no? Por protocolos, la mayoría usan gentamicina, ¿ya? Entonces, estos aminoglucósidos te dije en la pregunta 36 que revisamos, en su debido momento, te dije que estos aminoglucósidos generan efectos ya sea ototóxicos, ¿ya? Y también nefrotóxicos en el niño que puede tener, por ejemplo, se le está dando tratamiento para sepsis neonatal. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado con el tratamiento de estos antibióticos, ¿ya? Entonces, recordando lo que ya se revisó en un momento, que los aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos. Recuerda que también eh, eso también de los aminoglucósidos también lo vimos cuando revisamos la pregunta número 1 del recientado médico y ahí hablamos de antituberculosis. También por ahí estaban metidos los aminoglucósidos y también te nombré que estos antibióticos son los que generan toxicidad ya sea a nivel auditiva y vestibular como a nivel del túbulo contorneo proximal que es renal, ¿no? Entonces, una manera de cómo recordar es esto, que los aminoglucósidos tienen una actividad, ¿no? De tener una toxicidad ototóxica reversible, irreversible, perdón. Entonces, ototoxicidad empieza con O de vocal y irreversibles con I también de vocal, ¿no? Entonces, vocal con vocal te puedes acordar de una manera rápida, ¿no? Entonces, si bien sabemos todos los aminoglucósidos pueden afectar tanto la función coclear, que es la auditiva, y la vestibular, que viene a estar concentrado en lo que es el equilibrio, hay cierta toxicidad preferente, ¿no? Entonces, en términos generales, aminoglucósidos son ototóxicos, así de simple. Es por eso que estos antibióticos están contraindicados en gestantes por la ototoxicidad y nefrotoxicidad que puede generar en el feto, ¿no? Entonces, ahí tienes una lista de cuáles son los más mayor predominio toxicidad coclear, los otros tienen mayor predominio toxicidad vestibular, ¿no? Por ejemplo, el que tiene mayor predominio de toxicidad coclear es la micacina, ¿no? La micacina que se usa bastante. Y de la vestibular, por ejemplo, la streptomicina.
que también se usa como un antituberculoso, que ya lo hemos visto en su debido momento, ¿sí? Y la gentamicina, que tiene mayor efecto vestibular, ¿no? Una forma como puedes acordarte es que la micacina, ¿no? Es una de las primeras letras del abecedario, ¿no? Entonces, lo más cercano es la letra C, que está primero, coclear, ¿no? La parte auditiva. O acuérdate A de amicacina con A de auditivo, ¿no? De la función auditiva, ¿sí? Auditiva, A con A. Puedes acordarte así, ¿no? Si te preguntan, la amicacina es ototóxico, sí, es cierto, pero ¿qué preferencia tiene en su efecto de toxicidad? ¿Coclear o vestibular? Vas a poner ahí auditiva, que es coclear, ¿ya? Y la gentamicina, ¿no? Que empieza con una consonante o con una letra diferente a una vocal, igual que el vestibular, ¿no? Y recuerda que primero está la letra C y luego la V, que es más lejana. Entonces, entre la A y la G está después que la A, entonces gentamicina vendría a ser vestibular. No, son maneras de cómo puedes recordar, pues, ¿no? Ya hay diversas formas de cómo aprenderlo, ya depende de ti cómo lo haces, ¿ya? Pero eso sí tienes que tener en... Entonces aquí la clave, ¿qué antibióticos pueden generar disfunción vestibular y auditiva? Ya lo hemos visto en su debido momento y son los aminoglucósidos. Y por último, otro dato acá es darte la parte de la consonante, que es la nefrotoxicidad, que empieza con N, y la R de reversible, ¿no? ¿Por qué? Porque la toxicidad a nivel del riñón, te vuelas casi todas las células del túbulo contorneo proximal, o del túbulo proximal, ¿no? Entonces, lesionas todas esas células, pero esas celulitas tienen la capacidad de regenerarse, ¿no? Entonces, por eso el efecto es reversible. Una vez que retira el medicamento, la función renal vuelve otra vez a su normalidad por la regeneración celular, ¿ya? Y si te preguntan, por si acaso, cuál es el más nefrotóxico, se ha visto que es la neomicina, ¿ya? Eso sí está escrito, neomicina. Y el menos nefrotóxico es lo que es la estreptomicina, ¿no? Eso hay que tener en cuenta para tu conocimiento, ¿ya? Entonces, tranquilamente tú, al haber escuchado la pregunta número 36, yo te di estos datos. Pudiste haber marcado y resuelto esa pregunta sin ningún problema. ¿Ya, chicos? Listo. Otra pregunta que seguramente ya lo hemos revisado, por eso lo he colocado acá. Nos dicen acá, ¿no? Recién nacido, a término de 5 días, presenta vómitos, presenta diarrea, presenta dificultad para alimentarse, está histérico, ha convulsionado y tiene hipoglicemia. Pero nos dicen que hay sospecha de esa clínica nos da sospecha de qué? De galactosemia, ¿sí? De galactosemia. Entonces, un niño que está lactando y empieza a estar histérico, convulsiona, hace hipoglicemia, vomita después de haberse alimentado con la leche o tiene dificultad para alimentarse o lactar, ¿no? Sospecha de galactosemia, ¿no? Aquí lo colocan así. La pregunta y dice, ¿qué terapia uno debe seguir? Entonces, recordando lo que ya hemos revisado en la pregunta 30, también en la parte de bioquímica revisamos algo sobre galactosemia, justo sobre ese tema, ¿no? Y te dije, pues, ¿no? Cuando un niño nace con galactosemia, ¿sí? Porque probablemente hay un déficit de esta enzima, de que es la déficit de la enzima GAL, ¿no? De la galactosa 1-fosfato-uridina transferasa, ¿sí? Entonces, cuando hay un déficit de esta enzima, ya, puede que la lactosa de la leche, que debió dividirse en galactosa y glucosa, no pasa este proceso, no se da. O se dividió, pero más adelante, donde esta galactosa debió haberse metabolizado, no se produce porque hay déficit de esta enzima. Entonces la galactosa se acumula. Y si la galactosa se acumula a nivel cerebral, puede generar lo que son las convulsiones, como te he dicho. Si se acumula la galactosa, incluso un derivado de la galactosa, que es el galactitol, si se acumula a nivel de la retina, puede generar ceguera, como está acá, ¿sí? Puede generar un problema de retinopatía, puede generar ceguera, ¿no? Puede generar incluso hipoglicemia también, ¿ya? Puede generar hipoglicemia por el daño hepático, puede el niño vomitar y puede tener diarreas y dificultad para alimentarse, de hecho.
Entonces, ¿dónde está lo que es la galactosa? En la lactosa de la leche materna. Entonces, la leche materna va a tener la lactosa, que se va a dividir en glucosa y galactosa. Así de simple, chicos, ¿ya? Entonces, eh, si eso ocurre, entonces, ¿cuál es el tratamiento que te dije en esta pregunta número 30? Es retirar la leche, pues, ¿no? Lo retiro. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene lactosa. Y la idea es que no haya galactosa, pues, ¿no? La idea es que no haya galactosa. Entonces, ¿qué es lo que debería darse? Debería darse fórmulas, ¿no? Por ejemplo, fórmulas que no tengan lactosa. Sí, por ejemplo, una leche maternizada sin lactosa, ya leche de soya, no lo sé. ¿Sí? Entonces la idea es que tú tengas en cuenta eso, ¿no? Entonces, ante estos pacientes tienes que retirar exclusivamente la leche materna, ¿no? Porque el déficit de qué enzima, el déficit de la enzima GAL. Esto ha sido pregunta de examen también, ¿ya? Entonces, te pone un caso típico de hipoglicemia, te cantan el diagnóstico que probablemente sospeche de galactosemia. Entonces, ¿cuál es la conducta más adecuada? Es retirar la leche materna, ¿no? Y poner una leche materna, entre comillas, artificial, que sea no la que no tenga, que no contenga lactosa, ¿no? Y por ende, si no tiene lactosa, no va a tener galactosa, pues, ¿sí? Entre esas leches ya están las leches que ya son preparadas, son artificiales por fórmula. ¿Ya, chicos? Listo. Otra pregunta que ya lo hemos revisado seguro es la siguiente, ¿no? Acá nos dicen, varón de 70 años que ha estado sano en los 3 últimos meses y consulta porque hace 3 días presenta fiebre, ¿no? Tiene fiebre y además tiene escalofríos, típicos, ¿no? Un paciente con fiebre, con escalofríos. Y nos dicen que empieza a tener tos productiva con expectoración purulenta. Y además tiene la fiebre que es 38, está con presiones altas, bueno, 130-80 dentro de lo normal, está 100, es 100 de frecuencia y frecuencia respiratoria está con 24, está taquineico. Y al escuchar los pulmones está crepitantes en el tercio medio del hemitórax izquierdo y hay roncus en ambos hemitórax. ¿Cuál es el tratamiento empírico de inicio? Entonces, este caso es típico en un caso de neumonía que ya lo hemos revisado. Nosotros hemos revisado en la pregunta número 38. Estas preguntas que ya hemos revisado están en la página de YouTube por si acaso, ¿ya? En la pregunta número 38, cuando revisamos algo sobre neumonía, cuando revisamos algo sobre neumonía, revisamos sobre neumonías típicas y neumonías atípicas, ¿no? Entonces, un paciente que tiene fiebre, ya que está febril, está taquineico, ya que hace 3 días apareció de la nada, así de forma brusca, de forma súbita, tiene tos purulenta, ya mucopurulenta, productiva, purulenta, y tiene patrón, en este caso a nivel pulmonar, de crepitantes, de subcrepitantes, puede haber también de roncus, en hemitórax izquierdo, en un solo hemitórax, o sea, unilateral, pensaríamos primeramente en un cuadro de neumonía, ¿no? En una neumonía, en este caso, una neumonía típica, ¿no? En este caso, ¿no? Pero eh, el tratamiento muchas veces va dirigido por los dos tipos de neumonía. ¿Por qué? Porque ahí va a haber gérmenes como el estreptococo neumonía, que es el agente causal más frecuente, que también lo preguntaron, pero también puede ir acompañado de atípicos, como microplasma, clamidia y otros gérmenes que están metidos ahí, ¿no? Entonces, como probablemente esta pregunta está orientada a ello, ya a que va a tener las dos características o los gérmenes de ambos tipos de neumonía que están acoplados, el tratamiento debe ir dirigido a ello. Entonces, en la pregunta número 38 que revisamos en su debido momento, yo te plasmé lo que, por ejemplo, nos dice el ICSA, ¿no? ¿Sí? Lo que es el ICSA, donde sacamos ahí lo que son los medicamentos o los antibióticos que se usan, ¿sí? En este caso, ¿qué nos dice ICSA sobre neumonía? ¿Ya? Nos dice que cuando un patrón de neumonía puede ser severo o no severo. Entonces, en este caso, el paciente tenemos que clasificarlo, ¿no? Mira, tiene fiebre, ¿no? Tiene tos productiva, tiene taquimia, hasta taquineico, ¿ya? Hay crepitantes, probablemente esa neumonía tiende a ser severa, ¿no? Entonces lo que tú vas a tener que dar es un antibiótico
beta-lactámico, como está ahí, con un macrólido. O puedes dar una quinolona respiratoria, que te lo dije. ¿Cuáles son las quinolonas respiratorias? Levofloxacino de tercera generación y moxifloxacino, que es una cefalosporina, perdón, una quinolona de cuarta generación, ¿sí? Entonces, yo debería buscar en mis claves un beta-lactámico, más menos un macrólido, que es lo de elección, ¿sí? Para neumonías de elección. ¿Por qué más menos, chicos? Yo te dije en la clase de neumonía, te dije que el beta-lactámico que se usa bastante de cajón para neumonía, y siempre cuando te pongo un caso de neumonía y te preguntan cuál es el tratamiento empírico de elección inicial, es el triaxona. Entonces, el triaxona vas a cubrir neumococo, ¿ya? Y tú al agregarle un macrólido, por ejemplo, acitromicina, ¿no? Puedes darle acitromicina, ¿sí? Puedes darle claritromicina, vas a cubrir atípicos, vas a cubrir gérmenes de origen atípico, ¿ya? Entonces, el detalle que tú al darle ceftriaxona cubres neumococo y con macrólidos tú cubres atípicos, ¿no? Acá lo voy a poner neumococo y aquí vas a poner los gérmenes atípicos, micoplasma, clamidia. Entonces, lo ideal es que me hubieran dado la clave de ceftriaxona, ¿no? Pero no hay. Entonces, lo que podríamos buscar es el medicamento coadyuvante, en este caso, para el tratamiento de neumonía, que sería un macrólido. Entonces, tendríamos que buscar o bien acitromicina o claritromicina. Entonces, acitromicina no hay en las claves, lo que hay es claritromicina. Y la diferencia es que la acitromicina se da cada 24 horas, pero en cambio la claritromicina se da cada 12 horas. ¿Ya? Y eso está escrito acá, mira, por acá te lo voy a señalar. Mira, acitromicina 500 miligramos una vez al día. O puedes dar claritromicina, que es 500 miligramos también, 2 veces al día. ¿Sí? De preferencia se tiene que dar acitromicina, pues, ¿no? Una vez al día, mayor adherencia, etcétera, ¿no? Pero en cambio claritromicina, menos efectos adversos también, y en cambio la claritromicina se da 2 veces al día, ¿no? Entonces la clave aquí más cercana es claritromicina 500 miligramos vía oral 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Pero tú me puedes decir, Brian, también podría colocarle moxifloxacino, que es una quinolona de cuarta generación, le puedo dar también y puedo cubrir, con una quinolona de cuarta generación cubres tanto típicos como atípicos, ¿ah? O sea, cubre gérmenes típicos como el neumococo, como los atípicos. O sea, ya me ahorro de dar doble terapia antibiótica, ya me ahorro de dar beta-lactámico y macrólido, sino que de frente doy una quinolona y me cubre todo. Recuerda que una de las quinolonas respiratorias, por eso se le conoce, es moxifloxacino eh, de cuarta generación, ¿ya? De cuarta generación. Tranquilamente podrías dar moxifloxacino, pero aquí hay un detalle, el moxifloxacino lo están dando 400 miligramos, ¿no? 400 miligramos una vez al día, no, ya casi cada 12 horas. Ya, si me hubieran puesto cada 12 horas, la clave hubiera sido moxifloxacino tranquilamente, ¿ah? ¿Ya, chicos? Y ojo, que ha sido pregunta de examen, la ceftriaxona, si te hubieran preguntado, es 1 gramo a 2 gramos 2 veces al día, ¿ya? Se prefiere dar 2 gramos, dosis altas, 2 gramos, 2 veces al día, ¿no? O al día también pueden haber alguna literatura, ¿ya, chicos? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces aquí la clave es claritromicina, también lo hemos revisado en la pregunta número 38. Chicos, ojo, aquí hay un detalle. Muchas veces, cuando vemos las preguntas de este tipo, lo primero que tenemos que pensar es dar qué tratamiento darles, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que dar es ceftriaxona y un macrólido, ¿ya? Ese es de cajón. Alguna literatura, chicos, algunas literaturas dicen que solamente podrías darle solamente ceftriaxona, ¿ya? Porque la preocupación de dar macrólido es que pueda por ahí estar metido la listeria monocitógenes, ¿no? ¿Sí? O puede estar también por ahí metido la clamidia neumófila, ¿no? Pero el problema, perdón, listeria mononucleosis estoy hablando, la clamidia neumófila, ¿no? Pero esos gérmenes en nuestro medio, la parte atípica, no son muy severas, ¿ya? Entonces, por eso, como no son muy severas,
Lo que sí es severo es el neumococo, por eso se tiene más preocupación por dar ceftriaxona para cubrir lo que es neumococo, pues chicos, ¿no? Dar neumococo en este caso. Listo. La siguiente pregunta que vino es esta, ¿no? Es de salud pública, me parece que fue esta. Sí, nos dicen acá, una investigación tuvo por objetivo correlacionar el consumo per cápita de carnes rojas cada año, ¿no? Kilogramo año, con la incidencia de cáncer ginecológico. O sea, nos están diciendo, en pocas palabras, que si yo consumo carnes rojas, la incidencia es que yo pueda tener cáncer ginecológico, ¿sí? En este caso en las mujeres me refiero, ¿no? Entonces, este estudio se hizo en 13 países. Ahí está la clave, chicos. También te lo dije en una de las clases previas, te lo dije en la pregunta número 42. Cuando hablamos de estudios ecológicos, ¿no? El estudio ecológico, su propio nombre dice, yo voy a hacerlo en un grupo ecológico, en un grupo geográfico, en comunidades, o en agregaciones, o incluso en países. Siempre cuando te pongan una pregunta de ese tipo, cuando te digan que correlacionan, están correlacionando, ¿ah? O sea, hay una cierta relación, no quiere decir que es una asociación. Ya no hay una asociación de causalidad, sino es una correlación. O sea, lo que correlacionan acá es que los que comen carnes rojas, ¿no? O por el consumo de carnes rojas pueden hacer cáncer ginecológico, ¿no? Pero no es una asociación causal. O sea, no quiere decir que tú, que me estás escuchando en este momento, porque consumes carnes rojas, en un futuro vas a hacer cáncer ginecológico. Yo no puedo llegar a esa conclusión. No puedo particularizarlo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, como no lo puedo particularizar, no es un estudio analítico, sí, al contrario, es un estudio, por eso entra la clasificación de los estudios descriptivos. Pero si yo, por ejemplo, me baso en este estudio de las carnes rojas, cáncer ginecológico, y digo, por ejemplo, la persona tal, la chica tal, por consumir carnes rojas, tiene riesgo o incidencia de que pueda hacer cáncer ginecológico, estoy cometiendo una falacia. Eso se llama la falacia ecológica, que también lo han preguntado en exámenes anteriores, ¿no? Cuando yo supongo que existe a nivel individual, o sea, en una persona, una asociación observada en una población. ¿Quién fue la población? 13 países, ¿no? O sea, el estudio que se hicieron en múltiples países, yo digo, ah, ya, ese estudio que se hizo en 13 países, yo digo que hay una asociación, cosa que no lo es. Una cosa es asociar, otra cosa es correlacionar. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre cuando te pongan que fue un estudio en 13 países y que se dio una cierta correlación, de arranque marca estudio ecológico. Ya, eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tú tienes un estudio de población, ¿sí? De población a individuo, y yo los correlaciono, está ok. Pero si yo los asocio y digo, los pacientes, ¿no?, que comen carnes rojas hacen cáncer ginecológico, pero eso yo lo individualizo con una persona X, estoy cometiendo una falacia ecológica, ¿ya? Ecológica. Y lo que también han preguntado en un momento, si es que de un individuo yo generalizo hacia la población, que vendría a ser lo contrario, eso se llama falacia atomista, ¿ya? Eso, por ejemplo, lo preguntaron en el MIR. Ya hay que tenerlo en cuenta, que también lo pueden meter acá, ¿no? En estas preguntas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Son estudios descriptivos o observacionales, los estudios ecológicos, ¿ya? A más detalle o mayor detalle pueden ir a revisar la pregunta 32, ¿no? Que te di más características y más detalles de este estudio, ¿no? Listo. Otra pregunta que también le he colocado acá para que te motives a seguir escuchando las otras clases es la siguiente. Dice, neonato de 7 días ingresa a emergencia porque presenta fiebre, tiene pobre succión y la fontanela está bombada. Entonces, yo que te dije, cuando un paciente tiene fiebre y hay fontanela bombada, probablemente el sistema nervioso se está afectando. En este caso puede haber un cuadro de meningitis, ¿no? Y me lo corrobora, ¿por qué? Porque dice que en el líquido cefalorraquídeo, que probablemente por pensar en un cuadro de meningitis, y además que el niño está séptico,
y tiene 7 días, ya sería una sepsis tardía. Eso ya nos haría sospechar, si es que no se recupera, que el paciente puede que tenga un cuadro de meningitis. Y si me dicen que hay fontaneras abombadas, con mucha más razón. Entonces se le hace una punción lumbar, se lo pela al niño, ¿sí? Se le hace la pele y se observan bacilos gram positivos, ¿sí? Entonces también lo vimos, los bacilos gram positivos. Cuando vimos los bacilos gram positivos, vimos en el cuadro de sepsis neonatal en la pregunta 36. En la pregunta 36 también revisamos eso y nos dimos cuenta, que yo te expliqué, que los gérmenes que producen sepsis de transmisión vertical en este caso, habían varios gérmenes, ¿no? A la cabeza el estreptococo de grupo B, la Galactiae, que es un gran positivo, pero este es un coco gran positivo, ¿sí? Es un gran positivo, un coco, ¿sí? Es un coco gran positivo. El enterococo fecalis, también su propio nombre dice, ¿no? Es coco, sí, es un coco. Y otros estreptococos, que su propio nombre dice cocos, ¿sí? Son diplococos, ¿sí? Son un grupo de cocos, ¿sí? Tiene esto así. Pero la Listeria monocitógenes no es un coco, sino es un bacilo. Es un bacilo, pero no es un bacilo cualquiera, es un bacilo igualmente gran positivo. Entonces, cuando nos ponen un cuadro que nos dicen bacilo gran positivo, lo primero que tenemos que pensar es en Listeria monocitógenes. Y también te lo dije en la pregunta 36, seguramente por ahí te dije ese dato a considerar, ¿no? Entonces, con ese dato pudiste haber marcado esta clave. Igual, si te hubieran puesto en el icefalorraquídeo se encuentra un bacilo no gran positivo, si no te hubieran dicho un bacilo gran negativo, entonces lo que puedes haber pensado es en E. coli, ¿no? Porque este es un bacilo gran negativo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, si te hubieran dicho eso, en buena hora tú pudiste haber marcado eso, ¿no? Ahora, ¿qué más? Pues, ¿no? Ahí están los diversos gérmenes que también que pueden causar algunas patologías también como la sepsis neonatal, incluso la meningitis asociada. Listo, chicos, hasta ahí les he dado algunas preguntas extras para que se motiven a revisar otras preguntas que ya hemos revisado previamente, ¿no? A ver si me confirman si es que vamos bien hasta ahí, si me estoy dejando entender, para avanzar con la pregunta que corresponde el día de hoy, ¿no? Una de las preguntas de residentado médico.